12 horas con 35 minutos, 12 con 35 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a esta hora con Juan Javier Dávalos, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ya está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, consejero Dávalos? Buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Se ha aprobado ya un reglamento por parte del Consejo de Participación con algunas diferencias entre sus integrantes del reglamento para designar al Contralor General del Estado, esta vez sí, bajo un concurso como debía haber sido desde el principio, y él será quien reemplace en funciones al señor Riofrío, entendería yo, o en su caso al señor Pablo Celi, quien está siendo investigado por presunta delincuencia organizada. Buenas tardes, bienvenido. Cuéntenos qué características tiene este reglamento y cuáles son esas diferencias que salieron a la luz durante la discusión de este reglamento. Buenas tardes. Buenas tardes, Licenia. Muchas gracias por esta entrevista. Un saludo a tu audiencia. Sí, como bien lo mencionas, el día domingo aprobamos el reglamento para el concurso de selección del nuevo titular de la Contraloría General del Estado. Es un reglamento que incorpora lo que establece la ley en la Constitución en cuanto a los procedimientos que se tienen que seguir para nombrar una autoridad a través de concurso, de oposición y méritos. Es un reglamento que incorpora la participación ciudadana como establece la ley en el marco de la creación de veedurías, en el marco de la creación de espacios para que los ciudadanos puedan impugnar a aquellos candidatos que hayan demostrado no haber ejercido una vida apegada a la ética. Es por tanto que estamos frente a un reglamento, Licenia, que permite la selección de manera transparente del nuevo Contralor General del Estado y que además reúna los máximos estándares de profesionalismo en el cargo. Es decir, nosotros lo que hemos puesto en el reglamento es una valoración de 50 puntos en relación a su experiencia en la hoja de vida y 50 puntos en una prueba que va a ser elaborada por 12 académicos, por los 12 mejores profesores universitarios relacionados a las áreas afines al control social, de tal forma que el mejor puntuado en la hoja de vida y el que mejor prueba pueda rendir va a ser el nuevo Contralor del Estado. Con esto aseguramos, y con el proceso en sí, aseguramos que sea una persona honesta y una persona capaz la que llegue a ocupar ese puesto y pueda sacarle a la Contraloría de la crisis institucional en la que vive. Nosotros habíamos venido trabajando este reglamento ya algunas semanas a través de la conformación de un equipo técnico especializado en la elaboración de este reglamento. Obviamente siempre va a haber diferencias y esas diferencias se canalizan adecuadamente en el debate y en la discusión de la elaboración del mismo. Sin embargo, hay que señalar aquí, y me parece importante entender, que dentro del Consejo tenemos una minoría conformada por 3 consejeros, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa, que entiendo yo están trabajando coordinadamente y articulándose cada vez más con el gobierno nacional, y yo sospecho que es el gobierno nacional el que no tiene ningún interés porque nosotros nombremos un nuevo contralor titular. Parece que están bastante cómodos con el señor Riofrío, parece que están bastante cómodos con el subrogante puesto a dedo por Pablo Celi, porque básicamente ahí lo que tienen es una Contraloría que lo que menos hace es investigar y velar por el buen uso de los recursos públicos. Esto a mí me preocupa que tengamos al interno del Consejo una minoría, por suerte, una minoría que esté boicoteando permanentemente la elección del Contralor. Intentaron dilatar durante varias ocasiones el proceso de aprobación del reglamento. Al final, nosotros estamos comprometidos con la elección transparente de esta nueva autoridad. Hay una mayoría que quiere sacar adelante este concurso y vamos a trabajar más allá de los intereses particulares de algunos consejeros y de los intereses que al parecer tiene el gobierno nacional.
Consejero Dávalos, ¿cuándo se va a realizar la convocatoria para la integración de estas veedurías ciudadanas? ¿Y quiénes van a poder participar de estas veedurías por un lado? Por otro, ¿ya han tenido contacto con las autoridades de finanzas? Se había manifestado anteriormente que aproximadamente $400.000 se necesitarán para llevar a cabo este concurso. ¿Ya han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades económicas sobre el tema? De acuerdo, nosotros en relación al proceso de conformación de la veeduría, es un proceso que se iniciará apenas tengamos los recursos económicos. Ya hemos solicitado al ministro de Finanzas la entrega de estos recursos para poder nosotros llevar adelante este concurso. Esos recursos no son para, eh, para nosotros, digamos, para los consejeros o para la institución en sí. Esos recursos sirven para financiar el pago de los honorarios o de las dietas de los comisionados ciudadanos que forman parte de este proceso de selección. Es para financiar las pruebas, a los espacios físicos que se necesitan para la convocatoria y los procesos de realización de los exámenes, para la logística, para la compra del software que garantiza la seguridad en el manejo de las preguntas, de las 2.000 preguntas que van a ser elaborados por los académicos. Es decir, no son recursos económicos que van a ir directamente a la institución, sino son recursos económicos que se necesitan para la logística y para el pago de las dietas de los comisionados ciudadanos. Yo entiendo que si estamos frente a un gobierno que entiende la necesidad y la urgencia de tener un contralor titular, no alguien puesto por el señor Celi, y que necesitamos recuperar la legitimidad y la credibilidad de la Contraloría, el gobierno nacional tendrá que hacer esa transferencia de manera inmediata. Caso contrario, se estaría comprobando que ya hay un pacto y una alianza entre el gobierno y el subcontralor puesto por Celi. ¿Cuánto tiempo durará, suponiendo, pensando bien, siendo optimistas, que les dan el presupuesto para que puedan llevar a cabo este concurso? ¿Cuánto tiempo les va a tomar realizarlo y tener un nuevo contralor? Estamos tratando de hacerlo de la manera más ágil posible. Incluso planteamos ya en el reglamento la eliminación de unas 2 o 3 etapas que complicaban y alargaban el proceso de selección de esta autoridad. Esperamos que en el transcurso de los próximos 5 meses podamos ya tener el contralor titular al frente de esa institución. Había una propuesta al inicio, por ejemplo, que requería de una prueba, de una audiencia pública, esas típicas audiencias públicas que fueron utilizadas por el Consejo Transitorio para, de manera subjetiva, valorarle a un expositor o a un postulante por sobre a otro. Como pasó en el caso de la Fiscalía, consejero Y a Dávalos. pesar de que sacó 10 sobre 20, fue nombrada como fiscal general de la Nación. Nosotros hemos eliminado esa parte de las audiencias orales, no solo porque implica una reducción de casi 2 meses en el proceso de selección. Estábamos hablando de que es posible que tengamos 200 postulantes al cargo de contralor. Si nos hubiera tomado o tocado hacer esas pruebas, esas audiencias orales a esos 200 postulantes, nos hubiéramos alargado demasiado tiempo por un lado, y por otro lado no estábamos garantizando transparencia ni objetividad a la hora de valorar los conocimientos de esos postulantes, con el riesgo además que haya interferencia política o haya favores que se quieran pagar o haya intereses particulares que se quieran acomodar a través de esas valoraciones subjetivas de esas audiencias, como ya las vivimos cuando el Consejo Transitorio nombró a muchas de esas autoridades. Eso ya no forma parte de este reglamento. Ahora va a haber un banco de 2.000 preguntas. Esas 2.000 preguntas van a ser sorteadas a cada uno de los postulantes de manera transparente. Cada postulante tendrá 50 preguntas de opción múltiple, y los que rindan mejor ese examen, es decir, demuestren mejor sus conocimientos, tendrán una valoración, un puntaje más alto en la parte de oposición.
¿Los aspirantes al cargo de Contralor deben ser abogados, doctores en jurisprudencia, o va a ser como ahora que era un sociólogo o un ingeniero quien ocupa este importante función del Estado, el representar esta importante función del Estado? No está cerrado para eh, ningún ecuatoriano la posibilidad de ser Contralor General del Estado. Lo que sí es cierto es que si eh, el postulante tiene título de cuarto nivel en Ujú. áreas afines al control social, a la auditoría, al derecho, va a tener un puntaje mayor en la etapa de méritos, es decir, en la etapa en la que se va a valorar la hoja de vida. Ujú. Entiendo yo que eso le pone a aquellas personas que tengan estos títulos académicos en mejores posibilidades de obtener más puntaje y por lo tanto llegar a ser el nuevo Contralor o Contralora General del Estado. No está cerrado para ningún área específica del conocimiento, pero obviamente el reglamento garantiza y privilegia aquellos títulos académicos que estén relacionados con el área del buen manejo de los recursos públicos, el derecho, la auditoría, el control social. Consejero Dávalos, la persona que resulte seleccionada, que gane este concurso y se convierta en el nuevo Contralor o Contralora General del Estado, deberá durar en funciones cuánto tiempo. ¿Y qué pasaría si en este tramo, en estos 5 meses que dure el concurso, ya se pone en práctica esta consulta popular que se habla en el Ejecutivo y que busca, entre otras cosas, eliminar la institución de la que usted es parte, el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué pasaría allí? Sí, la Constitución señala que el Contralor General será designado por un periodo de 5 años. En relación a la consulta popular, nosotros entendemos que hay unos intereses políticos que lo que buscan es nuevamente el reparto de las instituciones del control a partir de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el traspaso de esa competencia de designar autoridades a la Asamblea Nacional. Entendemos que es una propuesta de campaña del señor Guillermo Lazo, el Consejo de Participación Ciudadana, pero al mismo tiempo entendemos que este concurso, el concurso de Contralor, tiene que llevarse de manera inmediata. Más allá de lo que suceda en una consulta popular, sabemos todos claramente que la consulta y los resultados de esa consulta serán proclamados después de que nosotros ya hayamos nombrado el nuevo Contralor titular. Es absurdo pensar que el país tenga que esperar después de una consulta para recuperar la legitimidad o la credibilidad de esa institución tan importante. Y además entiendo yo que ese anhelo de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana depende también de otras situaciones que no son las que estamos viviendo realmente en este país actualmente. Ujú. No podemos ir a una consulta popular si no solucionamos el tema de la pandemia, no podemos ir a una consulta popular si el gobierno no cuenta con alrededor de 50 millones de dólares que va a costar esa consulta y que realmente hay que preguntarse qué tan prioritario es ahorita ir a una consulta popular de esas características. Y si llegamos a ir a esta consulta popular, yo creería que el país también necesita pronunciarse sobre otros temas importantes, como si queremos los ecuatorianos o no queremos que se privaticen nuestras empresas públicas, si queremos o no queremos que se renegocien a favor de las multinacionales los contratos petroleros. Creo yo que si es que vamos a avanzar a una consulta popular que nos va a costar tantos recursos, podríamos incorporar este y otros temas. Se incluye para finalizar, el consejero Dávalo, ¿se incluye en este reglamento el certificado psicológico? Esa fue una solicitud de algunos consejeros. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo en ese certificado porque no se aclara cómo se debe entregar este certificado o no le veo, digamos, la utilidad que pueda servir en este proceso. Había algunos consejeros incluso que planteaban una prueba del polígrafo, un test psicológico. Yo creo que eso, además de tomarnos más tiempo y más recursos económicos, podría vulnerar algunos derechos consagrados en la Constitución, como el
derecho a la privacidad, y realmente entiendo yo que cuando estamos buscando personas honestas que vayan a ocupar ese puesto, la fase de impugnación ciudadana, es decir, cuando los ciudadanos tienen pruebas que demuestren que los postulantes no están aptos para ocupar ese puesto, cuando sean ciudadanos que hayan incumplido la ley, cuando hayan cometido actos de corrupción, si es que hay ciudadanos que tienen pruebas de aquello, hay una fase completa de impugnación ciudadana que va a permitir eh, dejar afuera del concurso a aquellas personas que no hayan demostrado honorabilidad en el transcurso de su vida y que hayan cometido actos de corrupción. Creo que esa es la mejor forma de impedir que lleguen al puesto personas que que no tengan, más bien dicho, personas honestas, que lleguen al puesto personas honestas y sin ningún conflicto de intereses. Por eso esa parte de ese certificado al final fue incorporado para no provocar mayores discrepancias, pero sin lugar a dudas no es ni el requisito más importante ni tampoco es, digamos, el fondo del reglamento ese requisito. Finalmente, consejero Dávalos, en honor al tiempo, ¿cuáles son los requisitos que van a tener los ciudadanos para integrar esta Comisión Ciudadana de Selección? Bien, esa Comisión Ciudadana de Selección está integrada por 10 comisionados, 5 de ellos vienen delegados de cada una de las funciones del Estado, es decir, tendremos un delegado del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, un delegado de la Asamblea Nacional, un delegado del Consejo Nacional Electoral, un delegado del Consejo de la Judicatura y un delegado de la Función de Transparencia. A estos 5 delegados se suman 5 comisionados seleccionados por nosotros, por el Consejo de Participación Ciudadana, que son sorteados entre los 30 mejor puntuados de su valoración de su hoja de vida. Este instructivo que estamos realizando y que vamos a poner a conocimiento de la ciudadanía y a ser aprobado esta semana por el Pleno del Consejo de Participación, va a reunir los méritos que tendrán que obtener o tendrán que tener estos candidatos a ser comisionados ciudadanos. De estos 30 mejor puntuados, de estas 30 mejores hojas de vida, el Consejo de Participación lo que hace es sortea 5 y de esa forma se obtienen los 10 comisionados que van a llevar adelante el proceso del concurso para la designación del Contralor General del Estado. Muchísimas gracias, consejero Dávalos. Vamos a estar pendientes de cómo avanza este proceso y le estaremos molestando nuevamente. Muy amable, Juan Javier Dávalos, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha estado con nosotros. Gracias, Juan Javier. Gracias a usted.